Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Gracias a todos, los quiero mucho. Libre Luis Manuel Díaz, el papá de Lucho, la figura del Liverpool. Esta mañana un helicóptero lo llevó a Valledupar. ELN entregó a don Manuel a representantes de la Iglesia Católica y Naciones Unidas en Barrancas, Guajira. Felices estamos los colombianos después de la liberación. El mundo del fútbol también se declara feliz con la liberación y saluda a Luis Díaz. Hoy me voy a reunir con el presidente de Colombia a ver qué es lo que vamos a hacer con las reformas. El presidente del Congreso plantea encuentro con el presidente Petro para hablar de las reformas que el gobierno quiere. Centralismo o federalismo, les explicamos el origen de esos sistemas en Colombia. Hablamos con los costeños sobre los retos de sus próximos gobernantes. NS Noticias con Marcela Baena y Carol Dau. Después de 12 días, por fin podemos registrar la feliz noticia de la liberación de Luis Manuel Díaz, el papá de Lucho, la figura colombiana del Liverpool, uno de los más exitosos equipos de fútbol en Inglaterra. Esta mañana un helicóptero aterrizó en el aeropuerto de Valledupar con el querido Mane, quien venía acompañado de representantes de la Iglesia Católica y Naciones Unidas. 12 días de secuestro pusieron las miradas del mundo en Colombia. Era la privación ilegal de Luis Manuel Díaz, el Mane Díaz, padre del goleador de la selección Colombia, Lucho Díaz. Entonces aparece el ELN adjudicándose el secuestro, generando el rechazo, el repudio y poniendo en entredicho las negociaciones con el ELN. Ante la presión mundial y del pueblo colombiano, accedieron a liberarlo y reconocer su error. Hoy exigimos garantías de liberación para la familia de Luis Díaz. Eran las 11 de la mañana cuando las aspas del helicóptero proveniente de la serranía del Perijá que lo traían a la libertad retumbaban en el aeropuerto de Valledupar. La liberación fue en la vereda del Salado, en zona rural de Barrancas. Entonces aparece la imagen. El Mane Díaz, acompañado de Monseñor Héctor Henao y una delegación de las Naciones Unidas. Buenas tardes a todos. Espero que todos darle gracias a Dios por esta segunda oportunidad. Así es. Ya hoy, con el júbilo de la liberación del Mane Díaz, desde el Senado piden a la guerrilla del ELN que no secuestre más. Hacemos un llamado también al ELN que cese los secuestros, que ya está bueno con este tipo de actividades como lo es el secuestro, que entre otras cosas es un crimen, termina dejando secuelas irreparables. Y que liberen a todos los secuestrados. Está bien la entrega al señor Luis Díaz, pero si queremos volver a arrancar esto, el ELN tiene que dar algo más. Y esperamos que eso sea, que comiencen a pensar en declarar el fin del secuestro como una práctica de guerra. Hoy, 12 días después del secuestro, los alumnos del profe el Mane Díaz volvieron a la cancha donde él los entrenaba, esperando que esto nunca más vuelva a pasar. Y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a La Guajira y a Colombia por este gran apoyo que le han brindado a mi familia. Gracias a todos, los quiero mucho. Muy pronto tendré la oportunidad de saludarlos y darles un abrazo. Muchas gracias, mi gente, muchas gracias. Bien, y como en todo el país, en el Senado de la República también se celebró la liberación de don Luis Manuel. Senadores celebraron la liberación de Luis Manuel Díaz, quien estuvo secuestrado por el ELN durante 13 días. Sin embargo, también piden que se liberen todos los colombianos que están en esta situación. Nos gustaría celebrar la liberación de todos los secuestrados en Colombia, que ningún colombiano esté secuestrado por estos grupos guerrilleros, tanto de las FARC como el ELN y Clan del Golfo. Hoy, Colombia celebra esta liberación y esperamos que algún día ningún colombiano esté secuestrado. Ningún colombiano, ninguna persona debe estar secuestrada. En el marco de un cese al fuego, en el marco de un proceso de paz, ¿por qué se siguen cometiendo estos graves crímenes? Yo invito al gobierno nacional a que ponga mano fuerte. De acuerdo con cifras de las fuerzas militares, el ELN tiene privados de la libertad a 32 personas. Por eso el llamado es a ser coherentes con los diálogos de paz que adelantan con el gobierno. Condeno al ELN por estos hechos. El gobierno nacional
Tiene que ponerle un tate quieto a estos sinvergüenzas. Estamos en un momento histórico en que la reconstrucción del tejido social destruido por la guerra avanza. Y es el momento también de dar estas muestras de confianza, de que sí podemos hacerlo, del diálogo para lograr avanzar en una nueva sociedad, en paz con justicia social y ambiental. Desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz, luego de conocerse la liberación de Luis Manuel Díaz, se plantearon varios puntos que se deberán tratar con el ELN para avanzar en la construcción de la paz, entre esos la proscripción del secuestro, terminar los paros armados y discutir la financiación del grupo al margen de la ley. Estamos aquí al lado. El presidente del Congreso de la República, el senador Iván Name, también celebró la liberación y esta mañana anunció un encuentro con el presidente Gustavo Petro. Durante la instalación del 10º Congreso del Sector Fiduciario en Colombia, el presidente del Congreso, Iván Name, anunció su encuentro con el presidente Gustavo Petro. Hoy me voy a reunir con el presidente de Colombia a ver qué es lo que vamos a hacer con las reformas. Los temas de la reunión, las reformas que le interesan al gobierno nacional y que están surtiendo su trámite en el legislativo. Bienvenido el tiempo de las reformas, pero ¿cuáles reformas? Las reformas que convengan al país. Colombia, aseguró Name, no puede dejar a las nuevas generaciones un país en guerra. Por eso es importante avanzar en un nuevo modelo geopolítico que descentralice los recursos y dé paso al desarrollo de las regiones. Nuestro problema es un problema geopolítico. ¿Ustedes creen que puede tener prosperidad algún acuerdo con el ELN, cuyo negocio es la guerra? Durante su intervención, el presidente del Congreso resaltó la importancia de las fiducias para el desarrollo económico y social del país. Nos ha permitido seguridad en los negocios, en los proyectos, en los anhelos. Las fiducias tienen más de 2.500.000 clientes y durante el último año realizaron negocios en ahorro e inversión por 842 billones de pesos. La Comisión de Paz del Senado envió un mensaje a las partes sentadas en la mesa de negociación, teniendo en cuenta la muy difícil situación que atraviesa el país en materia de orden público. La suspensión de los diálogos por parte de las disidencias de alias Iván Mordisco, el reciente paro armado del ELN y los secuestros perpetrados por esta organización criminal son parte del complejo panorama que atraviesa Colombia en materia de orden público y que también ha generado opiniones desde la Comisión de Paz del Senado. Que el país no está ya para esa clase de acciones criminales como el secuestro, que es necesario comprometerse definitivamente con la salida del conflicto armado y que el gobierno ha sido muy claro, vamos al diálogo, vamos a construir la paz, pero tiene que haber signos inequívocos, hechos que lo demuestren. Además de levantarse de la mesa de diálogo con el gobierno, según la Fundación Paz y Reconciliación, las disidencias de Iván Mordisco pasaron de estar en el 2022 en 119 municipios a tener participación activa en 166 en este año. Desde el Senado se han prendido las alarmas, por lo que se divisa como un fortalecimiento de su estructura y la falta de compromiso con la paz. Estas acciones como el secuestro que realizó el ELN, igual que las declaraciones que acaba de hacer el autodenominado Estado Mayor Central, demuestran que no están interpretando la realidad actual de Colombia. Su promesa de paz total no existe, se llama fracaso total. Y si vemos los indicadores económicos, para abajo, porque cada anuncio del gobierno genera incertidumbre. No desistir de una paz real y generar acuerdos desde lo fundamental hacen parte del mensaje que desde la Comisión de Paz del Senado se envía a quienes por años han promovido el sufrimiento y la zozobra en el país. Y mientras en las mesas de negociación continúan las discusiones, un sector del Senado considera que aún faltan condiciones que garanticen de forma efectiva la protección de la ciudadanía, además de un marco jurídico claro para poder hablar de paz total. Pese a que se adelantan conversaciones de paz con el ELN y en los últimos días las disidencias de la FARC se levantaron de la mesa, desde diferentes sectores piden que se cree el marco jurídico para hablar de paz total, pues hasta la fecha no existe un marco que le dé la estabilidad jurídica e implementar los acuerdos con las disidencias de las FARC, grupos como las bandas criminales, Clan del Golfo y otros que quieren hablar de paz. Se establecerá un camino dentro de los marcos jurídicos ya existentes o
en lo que próximamente se pueda presentar en el Congreso de la República, porque hay que decirlo así, es el Congreso de la República quien determina el marco jurídico ante una eventualidad de diálogos. Es necesario que desde ya queden las reglas claras y no ocurran situaciones como las que dieron origen a las hoy disidencias de las FARC. Van a haber algunos que tienen posiciones diferentes y aquí es donde pues tenemos que dar el debate y tenemos que comenzar a concertar, a generar consensos que nos permitan avanzar en este propósito, que es un propósito de país, es un propósito de sociedad. En los próximos días será radicado en la Secretaría del Senado de la República una iniciativa que busca darle vida a todos estos grupos que se quieren sentar a hablar de paz, pero que no tienen solidez o piso jurídico para hacerlo. Vamos a cambiar de tema. En San Andrés se ha acentuado el fenómeno de la migración ilegal, especialmente el tráfico de personas engañadas por mafias que prometen llevarlos hasta Centroamérica para que continúen su ruta del sueño americano. Pero los mafiosos casi nunca cumplen y terminan abandonando a sus víctimas en medio del mar. El abandono de 55 migrantes que fueron hallados en aguas cercanas a la isla de San Andrés prendió las alarmas de las autoridades sobre la crisis migratoria en esta zona del país. Se debe a un fenómeno en particular, la búsqueda de nuevas rutas que permitan a los migrantes irregulares cruzar territorio colombiano y llegar a Centroamérica, sin la necesidad de cruzar por el tapón del Darién. De acuerdo con cifras de la Procuraduría, entre 2022 y 2023, las autoridades han rescatado a 1.102 personas y han identificado 74 desaparecidos en alta mar. Hacerle un llamado al gobierno nacional en relación a la situación que se está presentando dentro del archipiélago. Esto es, el incremento significativo del tráfico de migrantes. De acuerdo con lo señalado por la Procuraduría, se deben redoblar los esfuerzos con mensajes dirigidos a los migrantes, exponiendo los riesgos a los cuales se enfrentan, así como mejorar el control de ingresos de ciudadanos extranjeros en la isla. Así hay que pedirle al gobierno que le ponga atención muy especial, porque la difícil situación que pasan los migrantes y es un tema humanitario, es un tema de ponerle mucha solidaridad al caso. El llamado también es a proteger a la población infantil, ya que ellos corren más riesgos a la hora de enfrentar este tipo de travesía en alta mar. A garantizar también el debido proceso migratorio, a reconocer si falta documentación en ellos, si están bajo acompañamiento de un tutor, un padre, un familiar, y que se cumpla también el interés superior de los menores. Desde el pasado mes de octubre, la Procuraduría planteó 30 recomendaciones a 13 entidades para hacer frente a esta problemática y así evitar que se agudice la situación. En la plenaria del Senado se realizó un nuevo debate de control político por el caso Odebrecht. El espacio sirvió para conocer el actual panorama del escándalo de corrupción que ya está por cumplir una década desde que se destapó. Que se haga justicia fue el llamado de los senadores que convocaron a este debate, pues ya va para una década desde que se destapó uno de los escándalos de corrupción más grandes del país y del continente, en donde las coimas pagadas a funcionarios para gestionar contratos de obras de infraestructura a favor de la gigante brasileña dejó al país con deudas y sin obras. El Estado tiene que reformar muchas cosas y vamos a iniciar por la ley 80. Por medio de esa ley cooptaron prácticamente el Estado. Dejó de existir porque roban todo, roban en la educación, roban en la salud, roban en las carreteras. En la intervención de los senadores citantes también pidieron a la Procuraduría y Fiscalía más celeridad para dar con los principales responsables, pues hasta el momento solo se han condenado a mandos medios. El país no cree lo que ha dicho la Fiscalía y los tribunales colombianos y esto es muy grave, porque entonces se está afectando la confianza legítima de la población en las autoridades y en las instituciones. Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en su intervención comentó que el gobierno colombiano ya solicitó el expediente del acuerdo entre el Grupo Avalicorfi colombiano en Estados Unidos y habló de la importancia de realizar la reforma a la justicia. Uno de los capítulos de esa reforma a la justicia es una lucha frontal contra la impunidad y dentro de ella un apartado específico para extirpar el delito de la administración y también de la administración de justicia. Los senadores se comprometieron a continuar realizando seguimiento a este caso que dejó sobornos de 11 millones de dólares entregados a funcionarios estatales, 50 millones de dólares en ganancias a la multinacional brasileña y millones de pérdidas para el Estado colombiano. La inseguridad, la mala calidad y poca cobertura de los servicios públicos y el tráfico son algunas de las principales preocupaciones de los habitantes de la región Caribe, que esperan que sus próximos gobernantes al menos intenten resolverlas.
Los nuevos mandatarios de la región Caribe tienen grandes retos por trabajar por los más de 10 millones de habitantes que viven en esta zona del país. Barranquilla está muy insegura últimamente, muchos atracos. El tema de la movilidad, que la verdad en Barranquilla es casi imposible. Las calles, la pavimentación, las infraestructuras. Con una tasa de desempleo de 10,3%, para los senadores de la región este debe ser un tema central de las nuevas administraciones locales. Una generación de empleo, pero un empleo formal, donde todos nos podamos incluir y donde a través de cualquier tipo de actividad que empiecen a generar los nuevos alcaldes. Cumplir con lo establecido en los acuerdos de paz a nivel territorial debe ser otro de los temas de enfoque de los nuevos mandatarios. La inseguridad no se combate solamente con cárcel ni con policías, ni con castigos, ni con leyes, se combate sobre todo con justicia social. Garantizar el acceso a servicios básicos es otro de los temas que preocupa a los senadores, por lo que piden redoblar esfuerzos. La solución de los problemas de abastecimiento de agua en una ciudad, por ejemplo, como Santa Marta, que va a cumplir 500 años y no tiene resuelto el problema de acueducto y alcantarillado. Expertos consideran que los mandatarios elegidos deben liderar proyectos para fortalecer y vigilar el tema de los servicios públicos en la región. Las tarifas de energía, esto es un asunto transversal a toda la región Caribe que ha estado sobre la agenda, pero donde no hay solución pronta. Invertir en las vías rurales para garantizar el comercio de alimentos del 26% de la población rural que hay en la región debe ser, según los senadores, otro de los temas prioritarios para el próximo año. Mientras tanto, el presidente del Congreso viene enarbolando la bandera de la autonomía regional en Colombia, un debate que apenas comienza y que se originó cuando las tesis de Bolívar y Santander se enfrentaron al término de la lucha por la independencia. Les contamos en qué consiste. El centralismo es el sistema político donde todo el poder y la toma de decisiones recaen sobre el gobierno central. Fue lo planteado por Simón Bolívar y es el sistema que hoy día nos rige. El centralismo es la concentración del poder de un gobierno en el territorio y es la concentración misma de las decisiones hacia las regiones. El federalismo es el sistema político donde los estados conservan su soberanía, por lo que tienen cierta autonomía en las decisiones políticas y administrativas y ejecutan sus recursos de acuerdo a las necesidades o prioridades de la ciudadanía en cada región. Un sistema que planteó Santander en su momento, pero que no tuvo acogida. Tener una autonomía regional genera mayor desarrollo, mayor compromiso y por supuesto mayor control. Cuando hay una concentración y un Estado central, pues es mucho más difícil hacerle seguimiento y tener un control pleno por lo que representa la acción del gobierno en el territorio. En Colombia ya quedó planteado y aprobado dentro del Plan Nacional de Desarrollo un sistema similar. Se llama regiones autonómicas y lo lidera el presidente del Senado. Colombia necesita un nuevo modelo geopolítico. Si no, nuestras generaciones venideras tendrán que pasar otros 200 años en atraso, pobreza y guerra. Si no atendemos un nuevo modelo de regiones autonómicas, no tendremos nunca avances, desarrollo y paz. En Estados Unidos, México y Brasil, países con una economía más sólida y desarrollada, funcionan como un sistema federado. Colombia avanza en mecanismos para convalidar los títulos de educación superior que se realicen en el exterior. Fue aprobada una iniciativa para facilitar estos trámites y reconocer los estudios y de esta manera facilitar la movilidad académica. En los últimos años, el Ministerio de Educación ha recibido cerca de 60.000 solicitudes para convalidar los estudios de educación superior que realizan los colombianos fuera del país. Facilitar estos trámites es lo que se busca desde el Congreso a través de una iniciativa aprobada por la plenaria. Este es un gran paso porque permite el reconocimiento de cualificaciones de educación superior, va a impactar especialmente en la diáspora colombiana, más de 6 millones de colombianos que viven en el exterior, que salen con sus profesiones o que estudian en el exterior y al regreso es difícil el reconocimiento de sus títulos. Con este proyecto se busca mejorar la inserción laboral de los colombianos que se movilizan hacia otros países para realizar su formación profesional. Aquí hay que llamar la atención en algo y es a la hora de agilizar estos procesos no podemos bajar en exigencia de calidad, por el contrario, en eso se tiene que mantener un control estricto. El proceso de convalidación en muchos casos puede ser complicado. Es por eso que se busca que estos trámites se demoren menos tiempo. Al tiempo que transcurre desde que una persona
persona solicita la convalidación del título va hasta 6 meses, pero la realidad es que pueden ser hasta años, sin contar con los recursos que se pueden interponer en contra de las decisiones que niegan la convalidación del título. Facilitar la movilidad académica de personas cualificadas en la región e incentivar el retorno de los colombianos al país son otros de los objetivos de esta iniciativa. Esta semana inició el debate en la Comisión Primera del Senado de la reforma a la salud propuesta por los partidos de oposición. Aseguran que su iniciativa está dirigida a construir sobre lo construido y no como la del gobierno que, afirman sus voceros, busca hacer cambios de raíz. Esta semana, mientras la Cámara de Representantes discutía la reforma a la salud del gobierno Petro, en el Senado se debatía sobre la misma reforma, pero la propuesta por los partidos de oposición. Trata de corregir todos los aspectos en la atención primaria, fortalecer los temas de promoción, de prevención, establecer responsabilidades médico-familiar, tratar de descongestionar los centros médicos de mediana y alta complejidad. ¿Qué queremos nosotros? Construir sobre lo construido, que los colombianos sigan teniendo el derecho a escoger quién los asegura. Necesitamos más recursos para que podamos garantizar la salud en las poblaciones rurales dispersas. Para senadores afines al gobierno, esta propuesta quiere seguir apostándole a un modelo de salud que por años ha mostrado deficiencias. El sistema de salud que tenemos hoy en el país, liderado por las EPS, es un sistema que fracasó. Este sistema ha permitido que 1.600.000 personas mueran. Pareciera que quieren apuntalar un negocio y no garantizar efectivamente el derecho de la salud de los colombianos. Para otros senadores se debe llegar a consensos con el objetivo único de mejorar la prestación de los servicios de salud y no refutar todo por temas de ideologías. Yo creería que hace falta es sentarse a concertar sobre lo necesario de cómo puede mejorar la salud en el país. Todos estamos en lo mismo, el problema es que las diferencias ideológicas no nos dejan sentarnos a concebir lo que todos queremos, que es mejorar la salud. La discusión de esta iniciativa continuará la próxima semana. Por supuesto que Claudia hoy en Políticamente en Redes también nos contará lo que opinaron en redes sociales sobre la feliz noticia de la liberación de don Luis Manuel Díaz. Buenas noches. Sin duda, la liberación de Manuel Díaz, padre del jugador Luis Díaz, quien se encontraba en cautiverio desde el pasado 28 de octubre, es un hecho que celebran desde el Congreso de la República. La senadora Clara López publica: ya fue liberado el padre de Luis Díaz. Agradezco a quienes hicieron posible que este flagelo se terminara, en especial a la misión de la ONU y a la Iglesia. El senador David Luna pone en su cuenta de X: como ciudadano, como hijo y como padre, celebro la liberación de don Luis Manuel Díaz, padre de nuestra estrella. También deja claro que no se deben seguir violando los derechos humanos. Es claro, los legisladores siguen haciendo un llamado para que en Colombia no exista un solo secuestrado y retorne la paz a los hogares colombianos. Edgar Díaz Contreras: celebramos el regreso a la libertad del papá de Lucho Díaz después de 13 días de secuestro y pide para que se liberen a los otros secuestrados del país. Fabio Amin dice: nos llena de mucha felicidad la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de nuestra gloria del fútbol. Exigimos la liberación inmediata de todos los secuestrados. Sigue la controversia por la determinación del presidente Gustavo Petro de convocar a una reunión en Palacio a solo 14 de los 32 gobernadores electos, a quienes considera afines a su proyecto político. Uno de los senadores que criticó la decisión del mandatario fue Andrés Guerra Hoyos, del Partido Centro Democrático, quien escribió una frase algo críptica. Dice: Petro toda la vida ha sido piedra, nunca ha sido ventana. Mientras que la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, comentó: los gobernadores que se hicieron elegir con un tal plebiscito anti-Petro ahora quieren que lo reciban con alfombra roja. Y para el cierre, presten atención, porque si quieren participar en el 8º Congreso Internacional en Emprendimiento y Desarrollo Social, el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL los invita a inscribirse ya mismo con el código QR que aparece en pantalla. El Congreso se realizará el próximo martes 21 de noviembre en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del edificio nuevo del Congreso, frente a la Plaza de Bolívar, desde las 7 de la mañana. Hasta aquí Políticamente en Redes. Que tengan todos una feliz noche. Gracias, Claudia. Y así como comenzamos esta emisión contándoles sobre la liberación de don Manuel, así la terminamos, pero esta vez desde Inglaterra, en donde el mundo del fútbol, especialmente en la ciudad de Liverpool, expresó su alegría y saludó a nuestro Lucho Díaz.
imágenes inundaron de alegría al mundo del fútbol. La angustia que por día se apoderó de millones de colombianos y de ingleses del Liverpool que admiran a Lucho Díaz terminó el día de hoy. Felices estamos los colombianos después de la liberación del papá de Lucho Díaz, para que esté junto con su familia ahora que se acerca la Navidad, para que dejen esa angustia, y pedimos también por todos los secuestrados de nuestro país. Estamos felices, gracias por la liberación de nuestro papá, el papá de Lucho. Estamos felices y bueno, que siga mejorando nuestro país. Eran un poco más de las 11 de la mañana de este 9 de noviembre cuando el anuncio de la liberación del Mane Díaz inundaba las redes sociales con mensajes de felicidad por el regreso del padre de un grande del fútbol. Desde el Liverpool, equipo donde juega el colombiano Lucho Díaz, dieron sus palabras de apoyo a través de su cuenta en X. Estamos encantados con la noticia del regreso sano y salvo del padre de @LuisFDíaz19 y agradecemos a todos los involucrados en asegurar su liberación. La Federación Colombiana de Fútbol también se pronunció. Agradeció al Gobierno Nacional, a las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, así como a todas las instituciones y funcionarios que hicieron posible la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de nuestro jugador @LuisFDíaz19. Desde la DIMAYOR también salieron palabras de apoyo y alegría. En cabeza de su presidente Fernando Jaramillo y los 36 clubes profesionales afiliados celebran la liberación del papá de Jesús y Luis Díaz. Y aunque hoy el país y el mundo vibran por esta liberación, queda aún un sabor agridulce dentro de millones de colombianos que claman por la liberación de todos los secuestrados que se encuentran en manos del ELN. Así es, esperamos a todos los secuestrados. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.